Buenos días. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Señor, tu alabanza, tu adoración que nos acerca a ti. Nos hace, Señor, reconocer que tú estás cercano de nosotros. Tu alabanza que nos limpia, Señor, es ese agua purificadora que limpia nuestro corazón, limpia nuestras vidas. Nos hace prepararnos para recibir tu mensaje, tu palabra. Señor, queremos estar limpios, puros. Queremos que tú hagas, Señor, tu milagro en nuestras vidas, Señor. Que nos llenes de ti, Jesús, que podamos ser vasijas llenas de tu honra, de tu presencia, Señor. Por eso bendícenos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Ayer tuvimos una campaña en Villalba, el viernes también. Y fue una campaña, como todas, podemos decir, hoy decíamos, fue una bendición la campaña porque al final de toda la batalla que tuvimos con el sonido y con otras adversidades, el Señor se movió con poder, con autoridad, se derramó. Y bueno, pues nos pudimos llenar los que estuvimos allí, pudimos llenarnos de su presencia. Y yo sé que son tiempos de festividad, tiempos de verano, y a veces te entristeces cuando ves la iglesia con menos personas o hermanos que tendríamos que estar aquí, porque qué mejor sitio, ¿no?, que hoy escuchar la palabra de Dios, qué mejor momento que, pues alabar a Dios. Y como dice el Señor, todo tiene su tiempo, ¿sí? Amén. Y el tiempo principal que tenemos que tener, el más importante, es nuestra dedicación a Dios. Ayer le decía a un hermano, desde el viernes, un chico que conocí y estaba apartado un poquito del rebaño, ¿no?, ahí en Villalba, y le decía, ven a la iglesia porque es necesario que vengas, que te congregues, y allí te vas a llenar de palabra, de alabanza. Los hermanos te van a contagiar de la fe, y es bueno, ¿no?, que nos congreguemos, que vengamos el domingo y los días que haya cualquier actividad, pues que participemos de ella. ¿Sí? Amén. Bueno, quisiera compartir una palabra en la boda de Caná, en Juan 2, que hemos leído tantas veces, pero bueno, ayer por la mañana y hoy el Señor me hablaba de ello. En esta semana yo compartía también a los hermanos, creo que fue en devocional, hablaba sobre la integridad, sobre ser íntegro, ser uno, donde... Y no sé, se me ponía mucho en mi mente, ¿no?, el ser íntegro, ¿no? El que es íntegro es el que es de una pieza, ¿no?, el que no cambia, el que no muda. El que si lo quieres desfragmentar o lo quieres, solamente encuentras una propia esencia, una propia pieza, ¿no? Donde el íntegro, pues, no cambia, ¿no? Siempre es el mismo, ¿no? Esa integridad que tenemos que tener siempre allí donde estamos. De ahí, pues bueno, cuando Dios nos habla, ¿no?, de que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos, es como que hay dos porciones dentro de nuestra vida, ¿no? Estamos el yo nuestro, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras pasiones, y está Jesús, está el Señor, ¿no? Y a medida que, por lo menos la experiencia que yo he tenido o estoy teniendo en mi viaje en este mundo de haber conocido a Dios, es de la maduración, del crecimiento, la autoridad que Dios va tomando sobre la vida de uno, ¿no? Y te das cuenta de que no eres el mismo que eras antes, en muchas situaciones, sobre todo espirituales, ¿no? Y yo veo cómo Dios va tratando mi vida y me va moldeando y me va llenando y me vacío y el Señor es su misericordia, porque también hemos compartido de que Dios es bueno. Compartí el jueves aquí, y para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene un plan para ti. Y el plan es, poder llenarte de Él, poder realmente disfrutar o descubrir de lo que es el crecimiento en el Señor, la maduración. Yo hoy le decía a la hermana, ¿cuál es tu lema? Y al final decía, maduración espiritual. Esa maduración que algunas veces como que se estanca, ¿no?, como que nos quedamos sin dar fruto. No sé si has visto esos árboles que se quedan o por falta de agua o por falta de cuidado, de podarlos, de mantenerlos, y no dan fruto, dan muy poco fruto. O un año dan fruto y otro año no dan fruto.
El Señor dice que daremos fruto al 100 por 1. Amén. Y yo lo veo en hermanos que van creciendo y que sean hermanos mayores, adultos, maduros espiritualmente. Sí. En el Evangelio de Juan, la boda de Caná, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llenadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amén. Bueno, me hablaba el Señor esta palabra, ¿no?, lo que estaba compartiendo. En el versículo 6 dice: estaban llenas 6 tinajas de piedra para agua. Ayer me quedé parado en este mensaje, ¿no?, en las tinajas de piedra. Me puse a buscar y me llamaba la atención, porque siempre el Señor nos habla de las tinajas de barro, ¿no?, de las vasijas de barro, de, como dice en Isaías, ¿no?, ustedes son barro en mis manos, yo soy el alfarero y quiero hacer una tinaja con ustedes, quiero hacer. Esas tinajas que eran de piedra eran recipientes que en el ritual, como dice aquí la palabra de Dios, en el ritual de la purificación de los judíos era muy necesario. Pues ¿por qué? Pues porque en ese agua tenía que estar purificada, no podía estar contaminada. Utilizaban las tinajas de piedra porque eran robustas, eran fuertes, sobre todo eran impermeables, sobre todo era muy difícil que se pudieran contaminar. Las vasijas que eran de barro dicen que son fáciles de contaminar, son porosas. Yo tengo una vasija ahora en mi casa donde tengo un recipiente de agua, donde bebemos agua fresca, pero transpira mucho. Transpira agua, transpira el agua que tú le metes, tienes que poner un plato debajo porque está transpirando, tiene poros, igualmente también entran. Y me hablaba la palabra de Dios, ¿no?, de que el Señor empieza a hacernos vasijas de barro en nuestras manos y, como dice la palabra, muchas se rompen, vuelve a hacerlas en su misericordia. Otras vasijas, pues, las hace conforme a su voluntad. El barro simboliza, pues, la fragilidad del hombre, somos frágiles, de que el hombre de por sí, pues somos débiles, la carne es muy débil, sujetos a pasiones. La luz dice la palabra, nadie somos fuertes si no estamos en Cristo Jesús. Pero sí llega un tiempo en que vamos madurando y que esa vasija va formándose fuerte. A mí me hablaba la palabra de Dios que las vasijas somos nosotros, los recipientes. Habla de un milagro, habla de que el agua se convierte en vino, habla de que Jesús actúa, Jesús obra. Jesús utiliza unas vasijas. Esas vasijas son unas vasijas fuertes, robustas, unas vasijas preparadas, unas vasijas donde ese agua purificada, que es la ley, que es la letra, que es, bueno, los mandamientos de Moisés, pues tan solamente siendo agua no sirven para realmente servir en la boda, sino tiene que ser la esencia de la actuación de Jesús. Y cuando actuó la presencia de Jesús, dice que lo cambió, el agua la cambió en vino. Amén. Me hablaba de la maduración de nuestras vidas, ¿no?, de que Dios ha hecho milagros en nuestra vida y Dios se mueve a través de nosotros, de que Dios nos ha sanado, nos ha curado, como ayer compartía el hermano en el castigo o en el trato que ha venido también de parte de Dios a nuestra vida. Dios también nos ha curado, nos ha hecho que nos acerquemos a Él, que creamos más en Él en medio de las adversidades, pero también nos hacen que nos fortalezcamos, que nos maduremos, que vayamos, como dice la palabra, de victoria en victoria, de crecimiento en crecimiento, y no en ese ciclo que yo muchas veces comparto y que muchas veces veo en la iglesia, de que volvemos de nuevo a nuestros principios, de que la leche que tomábamos al principio seguimos tomando leche espiritual en vez de madurar y ser esas tinajas fuertes, maduras, robustas,
que realmente pues eran utilizadas pues para la purificación. Dice que en todas las casas judías y en los lugares donde sí, casi siempre había una tinaja de este estilo, donde era preparada para su purificación, la purificación de las personas. Las personas se lavaban las manos, se lavaban los pies, ese hábito o esa costumbre judía, donde venía la higiene para después presentarse delante de Dios y ahí poder tener comunión con el Padre. A mí me hablaba la palabra de Dios sobre esas tinajas que eran de piedra. Amén. Maduración espiritual. Somos débiles en la carne, claro que sí. Pero como yo decía en mi vida, y no soy un ejemplo pero en los años que llevo en el Señor, he visto que la tinaja no se ha roto, sino que la tinaja se ha ido fortaleciendo. De que la tinaja la ha guardado el Señor, la ha preservado, la ha calafateado, como hemos escuchado, como el arca de Moisés, para que no entre nada impuro. Señor, cuida de nuestras vidas. Claro que vienen tentaciones, que vienen dificultades, claro que hay muchas pasiones en el mundo, pero nosotros tenemos que estar fuertes en el Señor. Y el Señor tiene que preparar nuestras vidas, tiene que fortalecer nuestras vidas. En el día débil, fuerte soy, y que podamos llegar pues a esa maduración que yo muchas veces en la iglesia, y perdonadme, pues veo que escasean los ancianos, que escasean las personas que llevan años en el ministerio, como dice la palabra de Dios. Ustedes serán columnas en mi templo, serán palmeras en la casa de Dios, gente que ha madurado y ha perseverado en las adversidades, en los tratos, en los tropiezos, en qué sé yo, pero que han seguido firmes. Y ha llegado un momento en que Dios ha derramado su vino y ese vino ha servido para hacer un milagro, amén, para que muchos puedan beber, puedan comer, como hoy compartía el hermano de la comida espiritual, pero sobre todo que venga esa fortaleza y esa maduración, vuelvo a repetir, en nuestras vidas, amén. Otro mensaje aquí de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, el vino que dice que entra en los odres viejos y se rompe, y que Dios prepara esos odres viejos, esos recipientes, como yo vuelvo a repetirlo, que somos nosotros, ¿no? Nuestras vidas. Nuestras vidas son vasijas, recipientes, envases que transportan a la presencia del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo está en la santidad de nuestras vidas, de que eso nos hace que maduremos para que Dios crezca cada vez más en nosotros y al final Dios no se puede ver y nosotros somos una imagen de Dios, pero no una imagen natural, aunque muchos queramos representarlo, pero la imagen que podamos dar del Señor son los frutos espirituales, es el agua pura, es el mensaje de Dios, es la obra del Señor, que dan aquellos que a su tiempo dan fruto, como los árboles plantados, árboles que llevan años. Yo he visto árboles que llevan muchos años y que dan mucho fruto, y así es como quiere Dios que venga a nuestra vida, ¿sí? Amén. Versículo 9 dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El maestresala era el maestro de la sala, el que ordenaba, el que organizaba, el experto, el conocedor, el que realmente sabía lo que era el buen vino. A mí el Señor me hablaba en estos días, ¿no?, de que muchas de las veces, voy a decir algunos, no sé si son refranes, pero sí, algunos nos dan gato por liebre, algunos nos dan, como dice, vaca por buey. Y muchas de las veces, yo cuando leía esta palabra ayer decía: cuando uno ha bebido del buen vino, cuando uno ha experimentado realmente el fuego del Señor, el amor de Dios en tu vida, cuando uno ha experimentado realmente a Dios en ti, es muy difícil que te puedan engañar. Es muy difícil que puedas ir a algún sitio y todo lo que te digan o todo lo que te cuente o todo lo que se muestre en ese lugar digas: es de Dios. No sé si me entendéis. Y vivimos tiempos de mucho, bueno, como se decía, ¿no?, y el otro día compartía, mucho charlatán o mucha paja o mucha agua. Pero realmente la esencia de Dios es el vino. El agua valía para lavarse, para purificarse, pero era una boda. Se necesitaba gozo, se necesitaba alegría, se necesitaba vino, se necesitaba la presencia de Dios, que Dios se manifestara en ese lugar. Y nosotros necesitamos manifestación de Dios, que estemos en el lugar donde reconozcamos que Dios está en ese sitio, y si no, busquémoslo. O si no,
busquémoslo no en otro lugar, o sí en otro lugar, pero también en nuestras vidas, que no perdamos el tiempo, de que no sea el agua solamente en nosotros, sino que realmente sea el vino, que es el simbolismo de la manifestación del Espíritu Santo, del gozo del Señor, de que venga ese vino que viene a nosotros y nos hace ponernos contentos, alegres, danzar, bailar. El otro día estábamos en una boda, ¿no? Y los jóvenes me decían: hey, ¿qué pasa? Un poquito de vino, porque si no, nadie sale a bailar, nadie da el paso de fe, y siempre es bueno, ¿no? Por lo tanto, me hablaba del maestresala, y maestresala es alguien que está preparado, que es conocedor, porque lo ha probado, porque lo ha estudiado, porque lo ha vivido. Y yo pensaba de que muchos de nosotros necesitamos llegar a esa altura, ¿no? de ser un maestresala, de que nos traigan ese vaso y nos podamos beberlo y decir: esto es de Dios, el Señor se está manifestando aquí, la presencia de Dios está en este lugar, porque yo lo he experimentado. Porque cuando uno prueba lo bueno, no cambia. Porque cuando uno prueba realmente la presencia de Dios, nadie le puede engañar. Vendrán tiempos donde vendrán engañadores, mentirosos, donde vendrán palabras que vendrán leudadas, donde vendrán con fábulas. Pero aquel que ha experimentado realmente el vino de Cristo, el vino del Espíritu Santo, no se le pueden engañar. Y así lo veo en muchas iglesias, lo veo en muchos lugares, en muchas congregaciones, donde parece que ahí está esa esencia, donde está, pero quizás a lo mejor no estás ese maestresala que ha experimentado y ha probado realmente el vino de Cristo, la presencia del Espíritu Santo. Amén. Que no nos engañen, como he dicho antes, que no te den gato por liebre, de que no venga la mentira, que a veces se disfraza del sentimiento, del humanismo. Yo he conocido a muchos mensajeros que se han preparado en artes, como se dice, es de escenografía, donde estudian, a lo mejor los artistas también han estudiado para que la homilética, la presentación, el alzar la voz, sí, todo lo lleva, pero que en todo ello siempre esté la esencia, de que nuestras vasijas pueden ser como sean, como estoy compartiendo, pero que realmente se conviertan y podamos probar y saborear lo que es la presencia de Dios. Amén. Yo cuando veo esta iglesia, y es una iglesia muy agradecida, sobre todo los primeros cultos y los jueves, damos aplausos por todo. Aplaudimos. Y está muy bien. Pero yo cuando le doy un aplauso a alguien es porque se lo merece, porque digo: wow, he comido una buena comida. ¿Cuántas veces hemos sacado a los cocineros o a no sé quién porque ha preparado una buena comida en una boda o en un lugar, hemos dado un aplauso porque ha habido buena comida? ¿Y quién es el que la reconoce? Pues el que tiene el paladar, el que ha probado, el que ha experimentado de lo puro, de lo genuino, de lo bueno. Amén. Pero veo en estos tiempos de que hay mucho engaño, quizás porque no ha venido el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, como vamos a leer, entonces el Señor te da discernimiento, te da conocimiento realmente de la verdad, y la verdad es la que te hace experimentar realmente lo puro, lo bueno. Y la iglesia necesita madurar, ¿no?, espiritualmente, ¿no? Y como pone aquí, reconocer realmente lo que es de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que actúa en nuestras vidas. Y eso es importante. Ayer compartía yo con mi esposa sobre la alabanza, tan importante como es. La alabanza no se compone de sonido, de armonía, de qué bien suena, sino la alabanza tiene que tener una esencia espiritual. Tiene que ser algo que traspasa los límites humanos, sentimentales, y llega a tocar nuestro corazón, llega a tocar lo profundo, y tiene que ser espiritual, santo. Y yo le compartí ayer, decía, no es igual que toque a alguien a que toque otro, no porque seas tú o porque sea otro, sino porque yo sé dónde está la unción y dónde no está la unción. Amén. El otro día yo compartía, podemos traer aquí a Jimi Hendrix, podemos traer al batería de no sé qué, podemos traer a no sé cuánto. Van a tocar como, no digo como ángeles, van a tocar muy bien, pero no me van a hablar espiritualmente, no me van a llenar, no voy a salir lleno, no voy a salir renovado, porque es agua y no es el vino de Cristo. Amén. Por lo tanto, esa esencia en la que, hermanos, tenemos que madurar, tenemos que formar en nuestra vida, y ese es el crecimiento que uno al final ve, no tener discernimiento espiritual. Hablaba con mi esposa, ¿no?, y hablábamos del discernimiento. Cuando uno ya
realmente dices, wow, es que tienes un discernimiento, ese discernimiento te lo da la maduración en Cristo. La maduración de que esa vasija que eres tú está madura, se ha fortalecido, no se ha roto, no se ha quebrado, no empezamos de nuevo, no comenzamos con la leche. ¿Tú te imaginas volverte con la edad que tienes a darte biberones de leche? Ya es necesario que tomes el alimento sólido y el alimento que realmente es el que te va a nutrir. Amén. En Mateo 3, versículo 12. Bueno, el 11, vamos a empezar con el 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. El bautismo que realmente es el que te hace recibir a Jesús en tu vida. El bautismo de agua no te hace recibir a Jesús. Es un paso ceremonial que lo hizo Jesús, que se derramó la presencia, que se abrieron los cielos, pero realmente cuando se abren los cielos y viene la presencia es en el bautismo del Espíritu Santo, en el bautismo de fuego. Ese bautismo que tuvo Jacob y ese bautismo que tuvo Pablo. Pablo tuvo un bautismo de fuego. Pablo, no sé cuándo se bautizó en aguas, a lo mejor el hermano que conoce, pero él lo que tuvo fue un bautismo de fuego. Quizás luego tuvo el bautismo de aguas. Yo tuve un bautismo de fuego y después tuve de aguas. Primero conocí a Jesús, me acuerdo, en una debilidad tan grande que tenía mi vida, en un quebranto, y después di mi paso de pasar por las aguas. Pero es importantísimo tener un bautismo de fuego. Y a veces la iglesia no ha pasado por ese fuego, por ese bautismo. A veces no ha llegado a dar el paso de fe, de poder, como decía ayer el hermano, no por ti, sino porque Dios realmente se derrama en tu vida, se derrama en tu presencia. Pero también tienes que estar, no preparados, pero sí realmente en el momento, en buscarle cuando está cercano, en clamarle mientras Él está cerca, en tener ese quebranto realmente de que se derrame en ese momento el Espíritu de Dios, de que tus fuerzas ya se rompan, de que realmente te dejes de tus fuerzas, te dejes de lo natural, te dejes de lo humanismo y realmente dejes que Dios haga contigo como Él quiera, ¿no? Y que se derrame ese fuego del Espíritu Santo sobre ti. Y entonces dice que es más poderoso que yo el que os bautizará en el Espíritu Santo. Y el versículo 12 dice, su aventador está en su mano. ¿Sabéis lo que es el aventador? El aventador. Dice, y limpiará su era y recogerá su trigo en el grano y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. A mí el Señor ayer me hablaba de apartar lo que es el grano de la paja, de realmente no aguar el vino. Cuando tú un vino bueno quieres, no lo sé, tibiarlo porque está muy fuerte o qué sé yo, ¿no? Los tipos de ahora. Pero dices, ¿cómo puedes hacer esto? Con el vino vivo que es Cristo Jesús, que sea solamente Él el que obre en tu vida. Que no le des el condimento humanista que tanto se le da, para que suene bien, para que te den el aplauso, para que agrades al hombre y agrades a Dios, para que, qué sé yo, en estos tiempos que vivimos tan engañosos. A veces cuando ves tantos mensajes en los Facebook, no sé qué, de la palabra que se artesona, no lo sé, no quiero juzgar, pero lo que sí quiero es que cuando uno reciba o busque que sea la esencia, el vino puro, lo espiritual, y eso lo disciernes tú. Amén. Hay quien no sabe y come y dice, wow, qué buena comida. Pero dices, me parece que tú no has comido la comida del fuego del Espíritu Santo. Porque si la fueras comido, te darías cuenta de que esto es paja. Y en la palabra cuando predicamos, yo muchas veces le digo al Señor, Señor, que hoy des tu grano, que hoy caiga tu semilla de trigo, que caiga en el corazón para que germine. Pero en la palabra que tardamos 20 minutos, 30 minutos o 40, hay mucha paja. Y hay un momento donde realmente el grano cae en el corazón y ahí es donde germina. Ahí es donde viene ese toque de Dios, esa presencia que te hace que todo cambie, que tu lamento cambie en alegría,
que tu tristeza sea un gozo, que tu vacío se llene, de que solamente una palabra, tocar el borde del manto, solamente se toque, sea. Y como mensajeros de Dios, lo que más le pedimos a Dios es que nos quite paja y que ponga grano. Porque la paja no vale para nada. La paja solamente vale para quemarse. Y fíjate lo que dice aquí la palabra, y se quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es necesario que todo el día esté el fuego del Espíritu Santo quemando la paja, quemando lo vil, quemando lo inservible, que sea como crisol, ¿no? Para la plata, ¿no? Y hornaza para el oro. Y el Espíritu Santo discierne todo, el Espíritu de Dios. Que tengamos ese filtro del Espíritu Santo que no deja entrar lo impuro. Por eso hablaba de las tinajas de piedra, esas tinajas que no dejan entrar lo contaminoso, sino que son maduras. He visto tantos que con el paso de los años a veces reciben el engaño tan pronto. Y digo, hermano, ¿pero aún sigues ciego? ¿Aún sigues con los oídos tan confusos? Y no te das cuenta de lo que es paja y lo que es grano. No te das cuenta de lo que es vil y de lo que es preciado. Si entresacares de ti lo que es vil y menospreciado y pusiese realmente lo puro, que es tan poco. Porque a veces lo puro es la fe, y la fe es como un grano de mostaza. Y estamos llenos de tanta agua en nuestro cuerpo, de tanta paja. Por lo tanto, que esté el aventador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que criba el trigo, el que levanta hacia arriba, levanta todo lo que se ha cosechado, y de ahí sacan realmente lo que es el grano que cae, y la paja se vuela y se va, o se va al fuego del Espíritu Santo para que se queme toda hojarasca. Ustedes seréis probados con fuego de alrededor, con fuego del Espíritu Santo, para que se queme toda madera, toda hojarasca, y solamente quede precioso o preciado, que es el oro puro, que es el Señor en nuestra vida. Amén. Que podamos identificar lo que es el trigo de la cizaña. Muchas veces, como hemos leído en la palabra, lo que es el trigo y la cizaña, muchas veces hay muchos que no lo saben identificar. La cizaña crece de noche en nuestra vida, sí, y muchas veces se queda hasta que se pueda arrancar, porque a lo mejor podemos arrancar lo que es el trigo también. Pero yo he visto muchas, y a veces me paro en muchos sembrados, en muchos cultivos, y digo, a ver si encuentro, y muchas veces se lo digo a Rebeca y a David, a mi hijo, le digo, a ver si sabéis lo que es la cizaña y lo que es el trigo. Y muchos dicen, no lo logro descifrar lo que es. Está tan bien camuflado, tan bien parecido. La espiga parece igual. Pero a medida que va creciendo es cuando uno empieza a darse cuenta de lo que es el trigo, porque el trigo empieza a vanar, empieza a caer. La cizaña sigue erguida, altiva, orgullosa. Lo humano, lo que sea yo, lo que predomine. Que aquí sea yo el pastor y que realmente yo cuente o diga con esta voz o con esta forma de no lo sé, y que eso. Pero con el paso del tiempo, en la mies, el trigo, la espiga del trigo empieza a caer, empieza a vanar en humildad, en mansedumbre, en darte cuenta de que no eres tú, sino es Dios contigo. Y es el peso del Espíritu Santo, es el peso de Dios que está contigo y te hace que vayas manso y humilde. Y hay mucha cizaña que está ahí espigada, ¿no? Pero cuando llegue el sembrador a cosechar, pues quemará la cizaña. Y del trigo saldrá realmente lo importante, que es el alimento espiritual, el pan, lo que nos nutre, lo que nos alimenta. Amén. Hermanos, que no sembremos y no busquemos sembrados llenos de cizaña. Hermanos, que realmente cuando venga algo a nuestra vida, busquemos, como dice aquí la palabra, al aventador que saque la paja y que deje el trigo, aunque sea poco. Pero el Señor no nos da poco, nos da en abundancia para que no nos falte el nutriente espiritual. Pero si comes paja, al final no te nutres, pero acabas enfermando y acabas realmente rechazando lo importante que es la palabra del Señor. Amén. Ayer escuché el mensaje de Miguel en la campaña y ¡buah! Tremendo, quien lo escuchó. 20 minutos, y habló de Venezuela, y oramos por Venezuela, pero dijo, también vienen castigos. También hay mucha hechicería, mucha brujería, mucha idolatría, mucha altivez. ¿Pero cómo puede decir eso? Y él lo dijo a viva voz en medio de la plaza. Y dijo, a veces viene antes el castigo. Y después del castigo, creo que lo dijo en Jeremías,
Después del castigo viene el avivamiento, la conversión, el acercarse más a Dios, porque te das cuenta de que necesitas a Dios, porque Él hace la herida, pero también la venda. Pero vi valentía, vi realmente palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como una espada, no como una pluma. La palabra de Dios no viene a agradar al hombre, sino viene a confrontarte, realmente a que te des cuenta y a realmente ponerte delante de Dios y darte cuenta de que estás equivocado o vas por el camino erróneo, o que te puedan decir la verdad y tú ya después tomas tus decisiones. Pero engañabobos o agradar hombres o que suene muy bien, pues entonces no estás haciendo realmente la palabra de Dios. Amén. Y me llamó la atención por eso, aleluya. En Gálatas 1, versículo 10, el otro día compartía sobre la integridad y compartía este versículo, ¿no? De que el íntegro es de una sola pieza. El manto de Jesús era de una pieza. Jesús era íntegro hasta el final, hasta la muerte, no cambió. Pablo, sus mensajes, el otro día yo compartía sobre el mensaje y la predicación en Atenas, no cambiaba. Hubiera sabios, dice que compartía la palabra de Dios, que era la misma en las sinagogas y en las plazas, en los mercados. Él predicaba a Jesús, él hablaba del Señor, hablaba del ministerio. Pablo decía que el evangelio que yo conozco, el que he recibido, no me lo han dado los hombres, me lo ha revelado el Espíritu Santo. Yo muchas de las veces me lleno como me llené ayer, que estaba un poco quebrado, y me llené en un lugar tranquilo, singular, y me llené del Espíritu Santo. Y cuando tú te llenas del Espíritu Santo, pues todo cambia, te alimentas, viene la salud espiritual a tu vida. En Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. ¿Y a quién agradas? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué esperas? ¿Que salgas con un aplauso? ¿O que hayas confrontado la palabra de Dios a las vidas? Y que las vidas se den cuenta de que es necesario acercarse a Cristo, de que es necesario, de que la tibieza lo vomita el Señor. Y se predica mucha tibieza. No se predica el fuego del Señor, que quema, que confronta. Muchas de las veces cuando predicamos y compartimos, a veces, oye, hemos dado mucha caña, pues da la caña que el Señor quiera ponerte en tu vida. Señor, trae palabra de amor, de misericordia, de compasión, pero también de corrección. Porque la palabra de Dios es útil para redargullir, corregir, exhortar, enseñar, para ser el efecto para cada uno que necesita. Y por lo tanto, pues ahora busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios. Y al final dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo tuvo que ser íntegro, de ser de una pieza, de que no cambiaba su texto, no cambiaba su palabra, no cambiaba su predicación. Era el mismo, era repetido. Ayer hablaba con mi esposa y me decía, es que a veces la alabanza es la misma. Y decía, y la palabra de Dios es la misma, no cambia. Y la palabra de Dios a veces hay que repetirla. Y la palabra de Dios hay que cumplirla. A veces hay palabras que no se predican, como la palabra de dejar a padre, madre por causa de mí, aquel que dice dejar a los muertos que entierren a los muertos y sígueme a mí, que no sé cuántas cosas, aquel es digno de mí, pues es aquel que pone la mano en el arado y no mira hacia atrás. No lo sé, palabras que son de Jesús, que son del Señor y que a veces no se predican porque el que está enfrente quizás no va a salir agradado, pero tú no tienes que agradar al hombre, tú tienes que agradar a Dios. Eso significa ser luz en estos tiempos y sal en la tierra. No ser una luz opaca, no ser una luz debajo de la mesa, sino ser luz, faro, donde vean realmente la verdad. Y también ser sal, que pueda realmente tocar las vidas. Amén. Me hablaba, la palabra de Dios, y me llevaba, a esa integridad, que tenemos que tener. Pero sobre todo, hermanos,
esa maduración que tiene que ir viniendo a nuestras vidas. Al igual que maduramos naturalmente, envejecemos y, bueno, también profesionalmente, en nuestras profesiones, pues también nos hemos mejorado, damos más frutos con nuestros talentos. Aquel que aprende un oficio, pues lo que daba antes es poco y ahora da más. ¿Por qué? Pues porque se ha profesionalizado. En el plano espiritual tiene que ser igual y más. Tenemos que preocuparnos más de que nuestra vida vaya madurando, de que cada año nos miremos a nosotros mismos y digamos, bueno, ¿cómo está mi vida? ¿Se has tenido que volver a hacer la tinaja? ¿Has tenido de nuevo que la tinaja romperse, otra vez volver a empezar? ¿O realmente yo voy de victoria en victoria, como he comenzado, y voy realmente madurando en una vida espiritual donde el Señor hace milagros en mi vida, se mueve con autoridad en mí, porque Él es el que tiene el control de mí, Él es el que crece y llega realmente a completar pues el final de nuestra vida, de que sea realmente Él y no nosotros? Amén. No como predicador, como estoy predicando, que a lo mejor me lo estoy hablando a mí mismo, sino yo hablo a una iglesia madura. Y creo que este horario de el segundo culto que tenemos es para hermanos que llevan tiempo, que llevamos ya años en el ministerio, en la iglesia viniendo, y que tenemos que dar fruto. El fruto es, porque yo decía, me ponía antes a decir, bueno, ¿cómo podemos fragmentar a Dios? ¿Cómo podemos conocerle? Aquel que coge algo y lo analiza, lo defragmenta. No podemos entrar en la mente de Cristo. No podemos pensar como Dios piensa. Solamente podemos actuar como Dios actúa, como Dios ha actuado en la palabra, como Dios también nos mueve a nosotros como utensilios del Señor. Ya no es nuestra mente, ya no es nuestro corazón, ya es autoridad de Dios. Amén. Eso significa de que hay maduración en tu vida. Gloria a Jesús. Y que podamos dar ese fruto, ¿no?, tan necesario en estos tiempos. Porque hay árboles que no dan fruto, frondosos, pero donde no hay ese alimento espiritual. Y a veces a lo mejor hay un engaño. Que no nos engañen, hermanos, que no nos den vaca por buey. Ponte de pie conmigo, aleluya. Vamos a orar, a pedirle al Señor que la obra siga haciéndose en nosotros, en medio de las adversidades, de las pruebas. Muchos se vuelven atrás, otros se paran, otros abandonan, otros se rompen. Pero el Señor te dice que caerán a tu derecha, a tu izquierda, pero tú seguirás, porque eres un escogido de Dios, para llevar y portar las bendiciones del Señor. Y esas adversidades lo que nos hacen es fortalecernos en Cristo. Esas adversidades que muchas veces vienen a tu vida, que no las entiendes, que piensas que son castigos. Y si son castigos no es para abandonar, sino para perseverar. Porque después del castigo viene la misericordia de Dios. O después de la corrección, o de lo que tú quieras entender de Dios, que quizás no lo vas a entender, pero si te acercas a Él vas a recibir la compasión, el amor, sobre todo esa llenura que nadie te puede llenar. Y entonces te das cuenta que has pasado por un desierto, que has pasado por 2 desiertos, que has pasado por 7 desiertos hasta poder llegar a la tierra prometida, donde fluye esa leche, esa miel, donde realmente el agua se convierte en vino. Señor, sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. Señor, que seas tú y que no seamos nosotros, Dios. Que tú, Dios mío, crezcas, que yo mengüe. Que rompas nuestra altivez, nuestro orgullo. Como dice tu palabra, que tú seas nuestra mente. Nosotros tu cuerpo, Jesús. Cuerpo de servirte a ti, al pobre, al necesitado. De servir a este mundo, Dios mío. De que tú seas nuestra cabeza.
de que tú cambies nuestro corazón, de que tú nos moldees a tu imagen, a tu semejanza, pero que, Señor, nos guardes de este mundo como a tus discípulos, que nos guardes nuestro corazón, que guardes nuestras debilidades, Señor, que tenemos muchas, flaqueamos, nos cansamos, nos debilitamos, pero cuando esperamos en ti, tú nos das nuevas fuerzas. Y eso nos madura, nos fortalece, nos hace avanzar, andar las millas suficientes de dejar lo pasado, dejar lo vano y seguir extendiéndonos a la meta que eres tú, Jesús. La meta no es llegar a los 80, 90, 100 años y partir. La meta es haber cumplido el propósito de ser tus hijos, de ser tus siervos en esta tierra, de ser esas vasijas llenas de tu presencia, de tu agua, pero también de tu vino, de tu milagro, de que la gente vea que la palabra tiene poder, autoridad, de que no es una palabra de aplauso, de bien sonante, sino que la palabra sea como esa espada que obre, que sea como ese vino que rompe todo lo que es impuro, todo lo que no eres tú, Jesús. Queremos beber de tu vino, Jesús. Queremos siempre tomar de tu espíritu, Señor. Trae esa maduración a la iglesia, Jesús. Trae, Señor, ese crecimiento, Dios. Que no sigamos siempre igual, sino que crezcamos en ti, Dios. Señor, Dios mío, quita la paja. Quita, Señor, también la paja de nuestros ojos. Que podamos ver la verdad. Señor, quita lo que estorba y que probemos de lo puro, de la esencia que eres tú, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.